Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y hace más de 2 años que estamos recorriendo América en motorhome. Uruguay es el sexto país que estamos recorriendo y hoy nos encontramos en Barra de Balizas. El último video lo terminamos en La Paloma, hicimos algunos kilómetros de ruta y llegamos hasta esta playa que está muy hermosa y muy tranquila. Es un pequeño pueblo de pescadores que ahora en temporada baja es súper tranquilo. De hecho hay muy poca gente dando vueltas. Y la idea es desde acá hacer una caminata de unos 8 o 10 kilómetros aproximadamente hasta Cabo Polonio, el lugar más lindo del Uruguay según las encuestas. Al menos nos lo han recomendado un montón, así que bueno, estamos muy entusiasmados por ir a conocerlo. La manera tradicional para hacerlo es ir en unos camioncitos que ya les vamos a contar un poco más, pero a nosotros nos llamó la atención esta travesía que es más larga, se atraviesan dunas, hay que caminar por la playa, adentrarse más en el paisaje. Así que los invitamos a conocer Cabo Polonio caminando con nosotros. ¿Estás lista, Belú? Estamos listos, armamos las mochilas con todo, llevamos agua, mate, sanguchitos, frutas, linterna, porque no sabemos si se nos va a hacer de noche en el camino, así que bueno, llevamos esta linterna de Brogas, me la voy a poner, es muy buena, la estuvimos probando dentro de Blanquita, porque con el sol que hay en este momento no se notaría la luz, pero bueno, yo estoy entusiasmada ya por usarla. Además es una caminata larga, así que hay que ir preparados por las dudas. Y bueno, ¿estamos listos para empezar? Yo diría que sí, que empecemos. Hay 2 caminos para ir, uno es bordeando el mar, son unos 10 kilómetros, el otro es por las dunas, unos 8 kilómetros, así que creo que va a ser mejor ir por las dunas ahora que no estamos cansados. Lo primero que quiero contarles es que para poder hacer esta caminata hasta Cabo Polonio hay que cruzar un arroyo caminando. Cuando es temporada de lluvias o si llovió mucho, el arroyo está muy crecido y para cruzarlo se cruza con unos botes de acá de unos lugareños. Y como pueden ver ahora, el arroyo está muy bajo, así que se puede cruzar caminando sin problemas. De hecho, allá atrás está seco directamente. Atrás mío, atrás de esta duna de arena, está Blanquita estacionada. Ya estábamos en la playa y allá donde queda la última parte de agua del arroyo se pueden ver flamencos a lo lejos. Hay un montón de aves, pero bueno, siempre nos llaman la atención los flamencos que se ven perfectos rosados parados ahí en el agua. Arrancamos muy bien la caminata, yo creo que nos va a seguir sorprendiendo a lo largo del día, pero bueno, crucemos el agüita del arroyo y arranquemos. Ahí estamos ya del otro lado del arroyo, amigos. Miren la cantidad de flamencos que hay. La verdad que increíble esto, no lo esperábamos. Arrancamos, como dijo Belu, la caminata de una forma en la que no lo esperábamos. Ya arrancamos muy bien. Así que bueno, amigos, vamos a empezar esta larga caminata que tenemos por delante. Acá tenemos el cartel que da inicio al sendero. Hay mucho viento, ahí dice que hay que llevar agua, sombrero y protector solar. Llevamos las 3 cosas y ahí está el mapa. No sabemos bien qué vamos a hacer todavía, pero bueno, ahora les vamos a ir mostrando. Pero al menos existe el sendero, no es que estamos haciendo algo que no existe. No estamos inventando nada nuevo, el sendero está, solo hay que recorrerlo. Este que tenemos acá adelante es el Cerro de la Buena Vista, el punto más alto de las dunas. Vamos a ver si nos podemos subir. Quizás no parece alto, pero bueno, las formaciones llaman de por sí la atención, son de granito y nada, la verdad que muy lindo.
Llegamos al Cerro Buenavista, atractivo principal de Barra de Balizas. Tardamos unos 30 minutos en llegar cruzando las dunas, viendo el mar. La verdad que hasta ahora la vista es increíble. Estamos disfrutando muchísimo esta caminata. Llevamos hechos unos 2 kilómetros más o menos hasta la cima del cerro, que además es el punto más alto de esta zona de dunas que une Cabo Polonio con Barra de Balizas. Y se puede ver Cabo Polonio a lo lejos. Tenemos a la derecha Cabo Polonio, a la izquierda Barra de Balizas y adelante hay algunas islas en el mar, se ve la playa. Estas formaciones increíbles que son de granito. La verdad que hasta ahora es un 10 de 10. Después de 2 horas de caminata hemos llegado a Cabo Polonio. Ya estamos a la altura de las primeras casas que están sobre la playa. La caminata, la primera parte fue por las dunas, súper tranquila. La segunda parte la hicimos toda bordeando el mar y acá el viento nos está matando porque lo tenemos en contra, así que vamos luchando con el viento. Nos quedará más o menos 1 kilómetro, kilómetro y medio hasta llegar a la zona del faro. Pero bueno, ya estamos con las casas. Ahora sí, amigos, acabamos de llegar a Cabo Polonio. Fueron 8 kilómetros en total. La caminata estuvo, como contó Belu, bien, mucho viento a lo último, así que eso la complicó un poco. La idea ahora es empezar a recorrer un poco este pueblo que es muy particular, parece. Sí, ahora les vamos a ir contando un poco más, así que bueno, vamos a empezar a conocer Cabo Polonio. Cruzamos el pueblo y nos vinimos hasta la zona del faro. La idea acá es primero parar a comer con vistas al mar. Encontramos las rocas donde está la lobería y después vamos a ir a acercarnos a buscar a los lobos marinos, que acá hay un apostadero, y vamos a contarles un poco más sobre el faro y Cabo Polonio. Hemos almorzado y ahora sí les vamos a contar un poco más sobre este lugar. Atrás mío se puede ver el faro de Cabo Polonio. Este faro, como muchos otros, ha surgido porque en las costas de Cabo Polonio había muchos naufragios y necesitaban poder iluminar la costa. Esta es la punta de Cabo Polonio, así que está el faro que se puede visitar por dentro. Nosotros no lo vamos a visitar porque de 1 a 3 cierra y es en el horario que estamos ahora, así que tendríamos que esperar 2 horas para poder visitarlo. Pero
Tiene 132 escalones en su interior que se pueden subir para llegar a la parte de arriba y tener vistas panorámicas de Cabo Polonio y de las playas a sus alrededores. Es un faro que fue construido en 1881 y en 1976 se declaró Monumento Histórico Nacional. Es el único punto que tiene luz eléctrica en Cabo Polonio. El resto de las casas tienen electricidad gracias a los paneles solares, generadores eólicos y grupos electrógenos. Tampoco hay agua corriente. Hemos visto pozos de agua, que suponemos que sacan el agua de ahí. Todas las casas igualmente tienen sus tanques de agua en el techo. Pero bueno, son particularidades que hacen único a Cabo Polonio y tan diferente a los demás balnearios del Uruguay. Y justo al lado del faro hay un apostadero permanente de lobos marinos. Nos vamos a acercar un poquito más para verlos mejor, porque se confunden muchísimo con las rocas. Estamos ahora recorriendo un poco Cabo Polonio. Como verán, las casas son bastante sencillas, tienen la mayoría una planta, algunas tienen 2 plantas, son bastante rudimentarias y están esparcidas como en distintas partes del Cabo Polonio. Es un pueblito muy chiquito, muy conocido por su ambiente bohemio, tiene algunos restaurantes, algunos hostales, obviamente se llena en verano. La población estable hemos visto que es de unas 60 personas nada más. Que son las que están todo el año. Y bueno, en verano hay mucha más gente, igualmente tiene un ambiente más tranquilo que el resto de los balnearios de Uruguay y es muy buscado también por sus cielos estrellados. Hay muy poca contaminación lumínica, por eso que les contábamos que solo el faro tiene luz eléctrica de corriente de la calle, el resto no, así que no hay postes de luz en ningún lado. La luz es muy poca, hay fogatas y se pueden ver las estrellas de una manera increíble. Dicen que es una experiencia muy linda, así que bueno, en algún verano ojalá tengamos la oportunidad de venir para poder vivirlo. Y otra cosa curiosa es que no hay calles, hay más bien senderos y bueno, algunas calles con arena porque hemos visto que la gente del pueblo puede entrar con sus vehículos, claramente tienen que ser 4x4. Pero los turistas no pueden entrar con sus vehículos, esto es para cuidar el paisaje, el medio ambiente. Porque Cabo Polonio está dentro del Parque Nacional Cabo Polonio, por eso es que se lo preserva, se lo cuida. Ahí se puede ver parte del pueblo abajo, se ve el mar, las dunas a lo lejos. Miren qué chiquito que es y qué hermoso, muy muy natural. Acá tenemos un cartel que muestra un poco cómo es el Cabo Polonio. Nosotros vinimos caminando por la playa norte, hicimos ese sendero de la lobería, llegamos al faro. Ahora estamos en este punto de acá. Y es que además de que Cabo Polonio es un parque nacional, si sos turista y querés visitarlo, podés caminar o venir en camión. Tenés que dejar tu vehículo en la ruta 10, en la puerta del Cabo Polonio, y desde ahí tomarte un camión 4x4 que te trae a través de las dunas, unos 7 kilómetros, tarda unos 20-30 minutos en llegar y sale 350 pesos uruguayos por persona, más 270 pesos el estacionamiento cada 24 horas, porque puedes pasar la noche acá y volver al día siguiente, por ejemplo. Y si venís en motorhome sale 300 pesos, te dan agua y electricidad también. Así es, y dormís ahí en el estacionamiento. O bueno, te quedas acá y te volvés al otro día. Y si quieren vivir la experiencia de dormir adentro del pueblo, en motorhome no se puede, pero sí hay muchos alojamientos tipo hostels y demás, así que bueno, sepan que se puede. Y para recorrer el pueblo solo se puede caminar, uno va caminando entre las casas, no hay, como les contamos, calles, y no hay
cuadras demarcadas como los conocemos nosotros, sino que vas caminando entre las casas que están todas distribuidas y vas o a la playa norte, que es por donde entramos, a la playa sur, que es del otro lado, al faro, la lobería, o caminás por donde quieras. Te perdés por el pueblo. Y es muy loco el hecho de que no haya ruido a vehículos, no hay ruido a nada, solo se escucha el mar, el viento que pega bastante y nada más, pájaros, naturaleza, así que eso le da un toque especial. Esta que tenemos acá es la terminal del camión que te lleva y te trae. Es todo muy pintoresco. Es un pueblo muy particular. Las construcciones, el ambiente, la tranquilidad hacen que tenga algo mágico. La verdad que sí, y además parece como detenido en el tiempo. La verdad que está muy lindo para visitar, me gustó. Sí, aunque sea así para pasar el día, está bueno. Ahí está, Marto está intentando volar el dron. Estamos haciendo lo posible para hacer un par de tomas y poder mostrarles cómo se ve Cabo Polonio desde arriba. Así que bueno, esperemos que les gusten. Acabamos de volar el dron, nos tiraba muchas alertas de viento fuerte. Hay viento acá abajo, así que imaginamos que el viento que se comió allá arriba debe haber sido terrible. Pero esperamos que les hayan gustado las tomas que pudimos hacer. No era el día ideal para volarlo, pero era la única forma que teníamos de mostrarles el lugar en el que estamos. Lo que tiene de lindo Cabo Polonio es que es realmente muy agreste. Para llegar hay que hacer kilómetros por dunas, arena. Realmente es muy bonito y es muy natural. Acá tenemos nuevamente el cartel. Nosotros ahora tenemos que volver caminando hasta Barra de Balizas. Tenemos más o menos unos 8 o 9 kilómetros, después les vamos a contar bien. Vamos a ver si tomamos el camino rojo para seguir derecho al pueblo. Y será hasta la próxima vez en que volamos a Cabo Polonio y esperamos sea en verano y nos quedemos a pasar la noche y disfrutarlo de otra forma, ¿no? Sí, también podríamos disfrutar un poco de la playa, que ahora, bueno, está bastante fresco. Si bien hay gente haciendo surf, porque hay olas lindas, nosotros no hacemos surf, así que nada, vamos a empezar a caminar. Y esperamos en una de esas tener suerte y poder ver ballenas, porque estamos en agosto. Agosto y septiembre es la época de ballena franca austral acá en Uruguay, así que en una de esas tenemos suerte y podemos ver alguna. Llevamos hecho más o menos 1 kilómetro y miren lo que ha crecido el mar, que cuando vinimos caminamos todo por ahí y ahora vamos a tener que ir por arriba de estas dunas porque subió mucho la marea. Nos subimos a una duna que evidentemente no tendríamos que haber subido porque ahora hay que bajarla. Y está bastante empinada, está linda para haber tenido culipatín y tirarnos.
Estamos ahora haciendo el sendero rojo, vamos por el medio de las dunas, por atrás del camino que hicimos antes. ¿Cómo venís, Belu? Súper bien, esta parte es más cansadora porque la arena acá está un poco más suelta, así que medio que te hundís cuando caminás y además ya estamos cansados, pero está bueno este sendero también. Lo bueno es que este es más directo. En teoría es más corto que el que hicimos para ir, que nos desviamos para ir primero al cerro, después a la playa. Este es como que vamos todo por adentro directamente. Y así todo tenemos unas lindas vistas panorámicas. Por allá atrás se sigue viendo el cabo y nosotros seguimos caminando por las dunas. Llevamos caminados unos 17 kilómetros, estamos a 2 kilómetros todavía de Barra de Balizas. Es más, desde acá lo estamos viendo, pero encontramos un spot para ver el atardecer espectacular. Así que estoy preparando el mate, nos vamos a quedar acá. Calculamos que en media hora, 40 minutos el sol ya va a estar ahí cayendo. Así que vamos a esperar acá y después vamos a volver a Blanquita. La verdad que este sendero está muy bueno, aunque no vayan hasta Cabo Polonio, aunque sea hacer el sendero hasta el Cerro de la Buena Vista, conectarlo con este sendero rojo y volver está muy bueno porque tenés una linda vista de las dunas, de la ciudad, la verdad que está hermoso. Así que bueno, nos vamos a tomar unos matecitos. Miren lo que es ese cielazo que en breve va a empezar a atardecer. Y lo que es realmente clave para hacer esta caminata es la gorra, porque el sol nos pegó toda la caminata de ida y de vuelta. Protector solar, gorra, anteojos, lo que quieran traer, pero realmente está bueno. No hay ningún árbol en el camino como para poder refugiarse un ratito a la sombra. Siempre estás al descubierto. Y si quieren tener una de nuestras gorras, pueden escribirnos por Instagram o por Facebook, que tenemos gorras disponibles acá en Uruguay. También tenemos algunas tazas, tenemos también imanes y stickers, así que si quieren algún producto nuestro nos pueden escribir por cualquiera de esas redes sociales y coordinamos para enviárselos por DAC y el pago se puede hacer por Prex Uruguay. Así que bueno, hecho el chivo, vamos a tomar unos mates viendo este hermoso atardecer. Recién cayó el sol y ya empezamos la vuelta. Ahora llegamos al arroyo Balizas, que miren lo grande que es acá y donde estamos nosotros se puede cruzar caminando. Ya nos falta muy poquito para llegar a Blanquita. Después de 28.000 pasos y 21 kilómetros volvimos a Blanquita. Llegamos con los últimos rayos de luz. Estamos muertos, caminamos muchísimo. Es una caminata larga. No tiene tanta dificultad en el sentido de que no tiene tanto desnivel, pero es larga y se sienten los kilómetros. No es para cualquiera, pero la verdad que vale la pena hacerla. Los paisajes durante todo el camino son muy bonitos y creo que sobre todo para esta época que es temporada baja, complementa un montón la visita a Cabo Polonio. Cuando fuimos ahora había solamente un restaurante abierto, un kiosquito, no estaban los artesanos que habíamos visto que suelen estar, ahí estaba casi todo cerrado, muchas casas tapiadas, todo porque es temporada baja. En temporada alta vuelve la vida al pueblo. Visitarlo en temporada alta debe ser mucho más lindo todavía, pero bueno, ya habrá oportunidad para hacerlo. Así es, igualmente nos gustó mucho la caminata, nos gustó mucho el pueblo, creemos que es una combinación perfecta, además no hace tanto calor, así que pudimos ir así con un busito durante todo el recorrido súper tranquilos. Si vienen en temporada alta, hagan la caminata temprano por la mañana o a la tarde porque imaginamos que al mediodía debe ser una tortura.
Hoy no tuvimos que abonar nada por entrar al Parque Nacional ni por la caminata, fue todo gratuito. De la otra forma se pagan unos 1.000 pesos uruguayos, aproximadamente 27 dólares por 2 personas y el estacionamiento del motorhome. El sendero de ida no estaba muy bien marcado, el que hicimos a la vuelta estaba perfectamente marcado con unos palos, lo que sí es bueno hacerlo con luz para encontrar los palos y si no, bueno, con alguna aplicación que puedan usar como Maps.me o alguna que puedan descargar los mapas y se van guiando más o menos con eso, pero la verdad que fue súper recomendable, si pueden hacerlo no se van a arrepentir, a nosotros nos encantó y ya volveremos a Uruguay en algún momento en verano para poder ver todo esto con mucha más vida, pero recorrerlo en esta época también tiene su atractivo porque el clima es más ameno, hay más naturaleza, menos gente, todo tiene algo bueno y algo malo, así que bueno, vamos a cerrar este video acá, esperamos que les haya gustado, gracias por habernos acompañado, si les gustó recuerden que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para saber cuándo hay videos nuevos. Y también pueden ahora unirse a nuestro canal, se pueden convertir en miembros de Caminando el Mundo y acceder a beneficios exclusivos. Así que nada, en el próximo capítulo vamos a ir a recorrer Punta del Diablo, el Parque Nacional Santa Teresa, así que no se lo pierdan y nos veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.